y de inspiración en el derecho. El origen del constitucionalismo. Desde la antigüedad primó básicamente una concepción por la cual el Estado era considerado como un fin en sí mismo, al servicio del cual debería estar el hombre como una mera forma instrumental. De allí que el poder del Estado debía ser absoluto y el hombre estaba subordinado a él en una cosificación, porque pasaba a ser un objeto no reconociéndole sus derechos fundamentales. Es decir, aquí las personas no eran consideradas como sujetos de derechos, pues todo poder absoluto tiende a negar o a restringir gravemente los derechos de las personas. La monarquía absoluta francesa, basada en la teoría del derecho divino. El absolutismo surgió en el siglo XVII como una modalidad de la monarquía. Fue instaurada por Luis XIV, rey de Francia. Entre los principios más importantes del absolutismo tenemos al providencialismo, que nos dice que el sustento del absolutismo radicaba en creer que la autoridad del rey tenía origen divino. Como divinidad visible representaba a Dios en la tierra y por eso no estaba obligado a dar cuentas a nadie. Esta concepción absolutista del Estado y del poder, el Estado soy yo, decía Luis XIV, quien fue conocido como el Rey Sol, por esta frase que él pronunciaba: el Estado soy yo. Esta frase era utilizada para hacer recordar su autoridad real antes de ser desafiado por el Parlamento. Esto llegó a manifestarse en su rigor inapelable en las monarquías absolutas de derecho divino, en las que el monarca se creía legitimado para ejercer un poder absoluto por haberle sido concedido por la voluntad de Dios. Es decir, era una especie de elegidos para realizar sobre la tierra la voluntad de Dios y por lo tanto se sentía responsable ante él y ajeno totalmente a una relación de responsabilidad con el pueblo, a quien nada le debía y de quien todo podía exigir. En el rey se concentraban los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, aquí no existía el principio de la división de poderes. El rey lo era todo. El monarca absoluto podía cambiar las decisiones de los tribunales, siendo él la última instancia. También podía cambiar las leyes a su antojo. En el ejecutivo podía nombrar y cambiar a los funcionarios del gobierno según su capricho o interés personal. Como se decía en esa época, la palabra del rey es la ley. Asimismo, no se respetaban los derechos constitucionales de las personas. El monarca decía que su poder devenía de Dios y que todas las personas que conformaban el pueblo eran sus súbditos, eran sus subordinados, quienes le debían respeto y obediencia al monarca. Por ello que se ve en las diferentes películas que cuando pasaba el rey y su séquito, los ciudadanos se inclinaban ante él en señal de obediencia y subordinación. Estos elementos del derecho divino fueron hábilmente justificados por tratadistas políticos, entre los que destaca el canónigo Jacques Benigne Bossuet, 1627-1704, quien en su libro Política según la Sagrada Escritura afirmó que el poder del rey devenía de Dios y por ello él no era responsable ante nadie de sus actos. De la misma manera tenemos que esta política del absolutismo fue seguida por otros reyes. Tenemos a Carlos III en España, Federico II en Prusia, María Teresa de Austria, Pedro de Rusia y la famosa Catalina la Grande. De estos reyes antes mencionados también siguieron esta idea absolutista. Jóvenes y señoritas, frente a estos abusos que cometían los monarcas absolutos, el ser humano siempre ha querido ser libre. El ser humano siempre ha querido que se le respeten sus derechos constitucionales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad.
el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la democracia y el derecho a la seguridad. Estos derechos inherentes al ser humano que han nacido con cada uno de nosotros y que nadie nos los puede quitar, mermar ni menoscabar. Y para poder limitar el poder del Estado y para poder proteger los derechos fundamentalísimos de la persona humana, es que en el mundo nació el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo fue un proceso político-jurídico que tuvo por objeto establecer en cada estado un documento legal denominado Constitución, con supremacía jurídica sobre el resto de las normas. Es decir, a partir de este proceso nace la idea de que cada estado tenga su propia constitución como norma suprema. Aquí nace el principio de supremacía constitucional que nos dice que la constitución política prevalece sobre cualquier otra norma legal. Es aquí en donde nace el principio de la división de poderes para limitar el poder del Estado y para poder proteger los derechos constitucionales de las personas frente a los abusos de la monarquía absoluta. A y D, inspiración en el derecho, tiene como objetivo fundamental poder contribuir con el bagaje cultural jurídico de nuestro querido Perú y frente a la vulneración de los derechos constitucionales haga prevalecer nuestra constitución política del Perú. Ya no estamos en el siglo XVII, la época de la monarquía absoluta. Estamos en un estado constitucional de derecho en donde se respetan nuestros derechos constitucionales. Muchas gracias, mis queridos amigos. Que pasen un feliz 28 de julio y que viva nuestro querido Perú. Muchas gracias y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.